Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Buenas noches para todos. Tenemos el gusto hoy de tener aquí a un invitado que está haciendo algunos análisis muy interesantes de algo que alguna vez alguien por ahí ya planteó. Entiendo que hay algunos países que tienen esa experiencia. Habría que ver nomás cómo lo hacen, cómo solventan, cómo llegan a ofrecer un servicio de transporte público sin que el acceso, como me decía el invitado a quien ya voy a presentar enseguida, sin que el acceso nos cueste pagar por un boleto. Me dirá usted, un servicio de transporte público gratuito, ¿es eso posible? ¿Quién va a mantener el sistema? ¿Quién va a mantener el servicio? ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a ser un servicio público, privado? ¿En qué cabeza puede entrar que no paguemos el pasaje cuando tomamos un transporte público? El tema es que aparentemente sí se puede hacer. Habría algunos caminos, habría algunas formas de poder hacerlo. Y como el entrevistado de hoy también es sociólogo, ver un poquito de qué manera sociológicamente puede llegar a beneficiar o a favorecer a la gente, inclusive en su estado de ánimo o en su humor. La economía y el humor van de la mano muchas veces, aunque no queramos admitir. Enrique Ferreira Bueno, sociólogo, ¿así es? Así es, soy sociólogo y miembro de OPAMA. OPAMA es una organización a la que solemos convocar bastante hoy en día con este tema tan vigente. Es un día a día, es un padecimiento diario, es un sufrimiento diario, así como está el servicio de transporte público. Tienen mucho trabajo ustedes en OPAMA, ¿eh? Eso, Uf, tienen que evacuar respuestas o preguntas de la gente a cada rato, ¿no? y tenemos que estar todo el tiempo justamente respondiendo preguntas, respondiendo quejas, respondiendo también sobre el mal servicio y exigiendo que el servicio mejore, porque es algo que hace a nuestras vidas. O sea, es difícil que nosotros hoy en un mundo tan conectado, no digitalmente, sino conectado de territorios, gente que está conectada con otra, Ujú. no, el transporte público es algo que hace a la vida social. Claro, es un servicio imprescindible. Incluso aquel que no tiene trabajo, que no está trabajando, tiene que salir a buscar trabajo. En el Tiene que transporte tomar el público, transporte público para ir claro, a ver si lo agarran en algún claro. lugar, en algún lugar si le dan algún empleo, ¿no? Sí, vos sabés que te quería, para tocar un poco esto que vos estás diciendo, en Brasil hace más o menos, creo que fue desde el 2015, que el acceso al transporte público fue introducido en su constitución como uno de los derechos sociales que el Estado debe garantizarle al ciudadano. Entonces, a partir de ese hecho, uno puede sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que el acceso al transporte público es un derecho que toda persona que vive en un territorio debe acceder para ser un ciudadano. O Ujú. sea, no hay forma hoy de desligar el acceso al derecho de ir y de venir y por ende del transporte público a que uno pueda ejercer su rol de ciudadanía. Lo otro es que el transporte público es tan importante por lo que vos decías, vos ponías el ejemplo del desempleado, que hasta el desempleado va a necesitar el transporte público para ir a buscar empleo, pero también para que nosotros podamos ir a la escuela, a la universidad, al hospital, para ir a la iglesia, para visitar a los amigos, para ir al parque, para ir a lo que sea, uno necesita del transporte público. Ujú. Y uno de los problemas, aparte de los que ya existen en el funcionamiento del sistema del transporte público, el otro es que si uno toma los datos de movilidad que tiene el INE, muestran que el transporte público funciona básicamente en los horarios que te tienen que llevar al trabajo, que te tienen que llevar del trabajo a tu casa y nada más. Claro. Entonces eso tiene varios efectos. Efectos en la salud mental, como vos lo decías hace rato, el humor, tiene efectos en la economía y también tiene efectos en la propia cohesión de nuestra sociedad, porque muchas veces nosotros dejamos de visitar a nuestros padres, de visitar a nuestros amigos o de visitar a quien sea, al vínculo social que nosotros tengamos, que es como lo que nos liga a la sociedad por falta de transporte público. El transporte público tiene tanta influencia en nuestras vidas, Enrique, y vos coincidirás conmigo, que hasta el que usa auto se ve influenciado por el servicio de transporte público.
gran parte de nuestra ciudadanía en realidad no gana tanto dinero como para tener un auto o en la casa tener uno o dos autos, porque ahora el promedio de casas es que tenga por lo menos dos autos, ¿verdad? Ya pocas son las familias que un solo miembro tiene vehículo y les lleva a todos al trabajo o a la escuela. Justamente ese servicio de transporte público deficiente nos empujó a sacrificar buena parte de nuestros ingresos a tener por lo menos un chilere o una motito. O sea, incluso aquel que dejó de lado, que prescinde ahora del servicio de transporte público, se ve influenciado en su economía por el mal servicio del transporte público. ¿Vos lo ves así también? Y yo lo veo, yo veo que el mal servicio del transporte público nos empujó a nosotros a tener al menos una motito o al menos un chileré, como vos lo estás diciendo. Porque el problema, pues vamos a suponer que el transporte llegue a hora y te lleve a hora en el trabajo, pero pasa que bajo qué condiciones, viajando en situación de hacinamiento como es todos los días, Ajá. exponiendo tu vida todos los días viajando en un colectivo así. em, Exponerse a una situación que en realidad en Europa, por ejemplo, hay resoluciones que te dicen que la hora de transporte, o sea, irse de tu casa, de la parada del bus al trabajo, es hora de trabajo. Pero más allá de la reivindicación, eso, ¿qué te está diciendo eso? De que en Paraguay, esa hora de trabajo que corresponde al traslado, al transporte, uno ya llega agotado, o sea, uno ya llega de mal humor al transporte. Yo recuerdo que en un periodo, creo que en el periodo final de pandemia, en el MOPC tomó la iniciativa de sacar buses estatales cuando hubo reguladas. Ujú. Y yo recuerdo que sacaron un buen número y la gente se subió a un colectivo que tenía aire, que tenía asiento reclinable, acolchado y cómodo. Y yo me fijaba que la gente al subirse le saludaba bien al chofer, el chofer le saludaba bien a la gente, al bajarse le agradecían al chofer, intercambiaban sonrisas y el humor de la gente cambiaba. Entonces quiere decir que da gusto viajar, o sea, había sido da gusto viajar para ir al Bajo trabajo, ciertas condiciones. bajo ciertas condiciones Ujú. que, como yo decía, fue cortita, pero sirvió para ver que si vos le brindás un buen servicio al pasajero, hasta incluso nosotros podemos transformar eso de que tener auto es estatus alto y ir viajar en colectivo es cosa te desvaloriza Claro, como claro, claro. persona. Vos sabés que Entonces, eso, sí, disculpa que te interrumpa, eso es una visión tercermundista del asunto, porque realmente las grandes ciudades y los grandes países son los que tienen un servicio de transporte público correcto. O sea, una gran ciudad es tal porque el ciudadano que tiene buenos ingresos económicos se pega el lujo de dejar su auto en casa y de ir en un buen servicio de transporte público. Es al revés de lo que nosotros creemos. Acá pensamos que porque tenemos auto, tenemos estatus y porque nos subimos a un colectivo, somos clase media baja o es una pelada, como decimos habitualmente. Hay un concepto erróneo también en nuestro en nuestra visión del asunto, Enrique. y en realidad lo erróneo es el servicio Claro, del sistema de lo incorrecto es transporte, totalmente de acuerdo. que es lo que genera Ajá. esa percepción, o por lo menos esa idea de que es pelada viajar en el transporte público. Justamente nosotros mucho hablamos en Opama de que ¿qué es lo que hacen luego los compañeros y las compañeras aparte de cuestionar el mal servicio, hacemos una valorización de lo que es viajar en el transporte público. Ujú. Porque yo personalmente, cuando antes viajaba mucho en auto nomás, y después yo ahora solo uso los días que tengo que trasladarla a mi hija o algún día que tengo que salir un fin de semana y tener un poco más de libertad de movimiento. Ujú. Pero cuando yo salí del auto para volver al transporte público, para mí fue un alivio porque no tenía que estar pendiente todo el tiempo de mirar a los costados, las señales, podía leer un libro en el colectivo, El tema del estacionamiento, el tema del la seguridad, estacionamiento.
Sí, sí, los cuidacoches, hay un montón de cosas, ¿no? Que hacen a nuestras Y características que ahora sociales. va a ser, ahora va a ser toda un estrés cuando se empiece a implementar el estacionamiento tarifado en Asunción. Ah, se viene algo. Porque la gente seguramente van a estar los que van a usar el tarifado y Ujú. seguramente están las zonas, las nuevas zonas informales. Claro, claro, claro. Porque va a ser muy difícil, y esto hay que entender también, va a ser muy difícil que la gente contratada para controlar el sistema tarifado de transporte público es gente que está acostumbrada a trabajar de manera independiente por su cuenta. Llegar a convertirse en asalariados va a ser otra vez un proceso bastante complejo. Ese es un aspecto que, en mi opinión, no se está teniendo en cuenta a la hora de implementar el sistema tarifado de estacionamiento en la capital. En fin, antes de pasar al tema principal por el que te llamamos, me gusta así que no se dispersa la charla porque tocamos varios temas en la medida de lo posible. El último censo dice que somos 6 millones nomás, somos como 1,5 millones menos de lo que pensábamos. ¿Por qué entonces que no podemos tener una ciudad cómoda, un andar cómodo, un servicio de transporte público correcto, donde vayamos sentados con nuestro aire acondicionado, con la posibilidad de leer un libro, como decías vos? Si había sido que somos menos, Ujú. ¿por qué? ¿Qué problema hay? ¿Por qué ese servicio no puede ser eficiente? Si al final es como la familia, que cuando tiene pocos miembros es más fácil, digamos, dividir el presupuesto, ¿verdad? Si somos pocos. En el país había sido que somos menos, entonces tendríamos que tener un país que tenga servicios mejores. Pero me gustaría que me respondas la vuelta del corte, ¿te parece? Ok. Una breve pausa y ya seguimos charlando aquí en la Noche de la Esencia. Seguimos en la esencia aquí en Mega TV hablando con Enrique Ferreira Bueno, sociólogo, integrante de OPAMA también, de diversos aspectos de lo que es el servicio de transporte público. A ver, somos menos de lo que pensábamos, deberíamos tener un buen servicio. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Cómo ves vos como alguien que está estudiando el tema y como sociólogo también? ¿Qué es lo que está Bueno, y pasando? vos justo vos mencionabas que en una casa, usaste el ejemplo del hogar. Sí, un hogar Em, con pocos miembros. Claro, pero el problema es que en el hogar no sucede eso de que el papá, la mamá, los hijos, las mascotas hacen lo que quieren, sino que existe cierto orden, o por Ajá, lo menos cierto consenso sobre las condiciones en las cuales va a haber un buen funcionamiento del hogar. Eso no pasa en el transporte público. En el transporte público lo que sucede es que existe una especie de desorden que está dirigido por el empresariado público, o sea, el empresariado privado. Y el interés público que tiene como herramientas al Estado, en este caso, está como muy retirado o no tiene las suficientes herramientas para establecer un orden. ujú, O sea, para darte un ejemplo, existe una ley que dice que las personas con discapacidad visual tienen el pasaje liberado, no pagan. Sin sí, embargo, los transportistas dicen, no, no, vamos a seguir cobrando. claro, Y claro. la ley dice otra cosa y el Estado no tiene herramienta para decirle a ellos, che, si no vas a cobrar eso, lo siento, fuera. Eso demuestra que ellos Claro, mandan. sí, Nosotros, el problema es que se necesitaría herramientas en las cuales el Estado pueda imponer las condiciones para el buen servicio y ya no depender del humor del empresariado. O sea que el Estado encuadre al empresariado a las normativas y además encuadre al empresariado al fin principal que es el transporte público. em, que es el interés del pasajero. ujú, Por otro lado, para ir a un detalle, es la estructura del subsidio. El subsidio está pensado en pagar un monto X por cada pasajero que se haya subido al transporte. sí, Entonces, ¿cuál es la lógica del empresario? El empresario quiere ganar. O sea, el empresario emprende en un área porque quiere ganar plata. Entonces, lo que hace este empresario es, le conviene tener menos unidades de bus y llenar más cantidad de gente porque
se le paga por cada pasajero. Ujú. Entonces, esa es una lógica que tiene que cambiar y es algo que justamente está ligado a la historia de en Brasil le llaman tarifa cero, pero sería pasaje gratis o pasaje libre o pasaje cero guaraní, que una de las primeras cosas que ellos cuestionaban era justamente el subsidio por pasajero. Ajá. Y ellos decían que hay que cambiar la lógica. La lógica tiene que ser por kilómetro recorrido. Entonces, el municipio le empezaría a pagar a las empresas por flete. Y ahí cambia el tema, porque el empresario para ganar plata va a tener que recorrer más Claro, kilómetros. claro, claro. Entonces, pues va a tener que aumentar la cantidad de flota y ahí va a haber menos pasajeros por flota. A ver, servicio de transporte público gratuito, lo que no implica que el servicio no tenga su costo, sino que el pasajero al subir al transporte público, el boleto no le cueste dinero. ¿Es posible? ¿Cómo ves vos eso? ¿Eso es algo que se puede llegar a aplicar? ¿Y cómo se haría, Enrique? Bueno, como te decía, eso inició en Brasil en el año 92 bajo el gobierno municipal del alcalde Luisa Erundina. Ellos habían planteado eso en la Cámara Municipal, o en la Junta Municipal, hicieron dormir el proyecto, pero eso generó como una nueva conciencia ciudadana sobre el derecho al acceso al transporte público. Hoy en Brasil tenemos casi 80 ciudades que implementan la tarifa cero. Y siempre la pregunta es, y siempre que te dicen, yo ya puse ya en mis redes y te dicen, pero nada es gratis. Y claro que nada es gratis. Alguien va a tener que pagar eso. Y existen varias alternativas. Una es establecer una tasa municipal, así como el sistema de recolección de basura no está ligado a que vos en ese momento tengas el dinero para pagar por el servicio. Ujú. Entonces se podría establecer una tasa municipal del transporte. Podrían, por ejemplo, algo que yo adhiero, que mucha gente viene sosteniendo, es que las multas municipales, por ejemplo, están ligadas a los jornales. O sea, están calculadas según cantidad de jornales. Jornales mínimos, sí. Y esa lógica debería de cambiar. En realidad se debería de calcular según el ingreso de la persona que infringió. Podemos trasladar eso a otra lógica. Por ejemplo, yo creo que en la ciudad de Asunción debería haber un impuesto progresivo según el tamaño del motor de los vehículos que poseen las personas aquí. Ujú. Entonces, cuando el motor sea más pequeño, el impuesto es más bajo, y cuando el motor va aumentando el impuesto. Entonces, con eso se podría financiar también el transporte público. Otra idea podría ser también que las empresas paguen un impuesto según la cantidad de funcionarios que tiene su empresa, porque finalmente, como yo te decía hace rato, trasladarse es parte del trabajo. Sí. Y cuando nosotros subsidiamos con el IVA, porque con el IVA se paga casi todo aquí. Cuando nosotros subsidiamos el transporte, lo que estamos haciendo es le estamos subsidiando a las empresas. Entonces, creo yo que las empresas deberían de pagar un impuesto mínimo con el cual se podría también financiar eso. Otra alternativa podría ser un impuesto, o sea, los royalties de las binacionales, o alguna regalía o algún dinero que venga del dinero de las binacionales, que hay mucho dinero allí que también podría servir para financiar eso. Y hay miles de alternativas. Ahora justamente que hablamos del estacionamiento tarifado, yo considero que el dinero que se utiliza, que va a ingresar por el estacionamiento, por el pago del estacionamiento en Asunción, Ujú. sea utilizado para financiar el transporte libre, o sea, el pasaje libre en el transporte público municipal de Asunción. Eso podría ser, podría continuar en el interés del empresariado privado de seguir invirtiendo en ese tipo de servicios. ¿Ya hiciste ese cálculo también? Si implementamos tasas o impuestos o royalties para el servicio de transporte público libre,
¿podría seguir siendo rentable para ellos? ¿Se hizo ese cálculo o son planteamientos así que estás haciendo? Vos sabés que justamente los datos que te dan el AMA, o sea, los datos de movilidad del área metropolitana de Asunción, muestran que por lo menos en los últimos 20 años nosotros pasamos de ser casi la absoluta mayoría a utilizar transporte público a ir bajando a casi menos del 20, un poco menos del 20% Sí. de usar el transporte público. Impresionante. Eso es mucho. Sí. O sea, es mucha gente que dejó de usar el transporte público para usar el transporte privado. Es lo que decíamos al principio, y no porque gane mucha plata, sino porque no le queda otra. Claro, ahora imagínate, si yo establezco una política de pasaje libre en el transporte, si yo cambio las modalidades de subsidio y establezco el kilometraje, por kilometraje, si yo hago de que el transporte público no sea solamente para llevarte al trabajo, y si yo aumento la flota y la frecuencia, lo que va a hacer es que mucha gente que dejó el transporte público regrese al transporte público. Y eso va a tener varios impactos. Va a tener impacto en que va a aumentar la cantidad de pasajeros. Entonces los empresarios van a tener más gente que esté pagando por el servicio, que es lo que hace a su rentabilidad. Vas a tener una movilidad económica muy buena, porque si la gente no solamente viaja para el trabajo, quiere decir que ¿para qué otra cosa viajaría? Viajaría para el ocio. Sí. Y ahí vas a movilizar toda una industria de actividades de ocio que van a dinamizar nuestra economía y que en realidad van a dinamizar la economía de la gente que tiene menos plata, o sea, del empresariado medio, medio abajo. Y eso yo creo que va a ayudar mucho a la salud de la sociedad. Y justamente eso, ya que sos sociólogo, la salud de la sociedad, el humor de la sociedad, el bienestar, el que uno se sienta bien, digamos, la gratuidad del boleto podría colaborar con eso y la productividad de nosotros como ciudadanos también podría aumentar. ¿Lo ves así también finalmente? Yo veo, claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, mira, cuando vos me estabas ya haciendo la pregunta, yo estaba pensando en la respuesta. Ajá. Yo hasta inclusive creo que los niveles de violencia intrafamiliar podrían mejorar con un buen servicio del transporte público, en el sentido de que si la gente tiene más tiempo para encontrarse, la gente también tiene más tiempo para conversar. Sí. Y si la gente tiene más tiempo para conversar, tiene más tiempo para criticarse mutuamente de manera fraterna y mejorar así la relación y bajar un poco la conflictividad violenta que nosotros estamos viviendo. Importante lo que decís, porque gran parte de nuestro mal humor y de nuestras peleas tiene que ver con el bolsillo, ¿no? De por y la plata. Entonces la gente está pireba ahí y se pelea por cualquier cosa. Tiene mucho que ver, tiene muchas relaciones eso, ¿no? Y totalmente. Yo me imagino que a vos te molestará que es como que a veces coincide que en los momentos en los cuales vos estás más apretado económicamente te llueven quejas de que no me hablas más, de que no me llamas más, de que no sé qué, y cosas por el estilo. Y vos realmente lo único que querés es mandarle al infierno a la persona que te dice eso, pero no porque seguramente si vos estás tranquilo, no iba a pasar nada. Claro. Enrique, te agradezco. Fue muy lindo charlar contigo. Te vamos a invitar para próximas ediciones del programa para hablar más ampliamente de esto, que es muy interesante. Y me quedan muchas preguntas, se me fue el tiempo, pero estás ya invitado para una próxima versión del programa. ¿Te parece? ¿Vendrías de vuelta? Por supuesto, con mucho gusto. Yo estuve muy bien aquí en esta conversación. Qué suerte. Juan. Bueno, hablábamos así con Enrique Ferreira Bueno, sociólogo, integrante de OPAMA. Amigo televidente, un servicio de transporte público sin costo de boleto, sin que ese boleto a usted le cueste un dinero, podría ser posible. Hay que buscar nomás la forma. Hasta la próxima en La Esencia.